Bueno, ¿qué tal? Mientras tanto me voy presentando, mientras esperamos que terminen de ingresar. Bienvenidos, mi nombre es Carla Alexeste y voy a estar presentando este webinar el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buen día. Me gustaría que me vayan contando en el chat que está habilitado, que nos vayan comentando de qué parte están conectados, si de qué parte de Argentina o desde qué país. Tenemos invitados de Paraguay, de Argentina y de España. Así que si quieren lo pueden compartir por el chat y lo vamos a ir leyendo a medida que se vayan conectando. Y también les quiero contar que al finalizar el webinar van a tener la posibilidad de hacernos consultas. Las pueden ir haciendo a medida que transcurra este ratito que estamos juntos. Posadas Argentina, muy bien. Las pueden ir haciendo y al finalizar abriremos los micrófonos para que puedan comentarlo. Posadas Misiones, bueno, muy bien. Muy bien. Estamos en un minutito, ya arrancamos. También nos pueden comentar si son profesionales de la salud o desde qué institución, a qué institución representan, desde qué parte se conectan. Buen día. Bueno, creo que ya podemos comenzar. Yo les voy a ir contando que primero, bueno, voy a presentar de qué se trata Integrando Salud, que es una empresa que busca transformar la atención médica de todo el mundo a través de soluciones tecnológicas innovadoras y eficientes. Este software comenzó inicialmente en consultorios pequeños para profesionales y se fue ampliando a policonsultorios, clínicas, incluso redes de salud, y ahora trabajamos en América Latina y en España. Por su parte, Vidalba de Mecum, nuestro partner, es la primera fuente de información farmacológica española y tiene más de 50 años de trayectoria. Su misión es apoyar la transferencia de conocimiento sobre medicamentos en toda la cadena asistencial, para aumentar el número de personas que pueden vivir más tiempo y con más salud. En su representación nos encontramos con el señor Manuel Julvez, que nos va a contar qué hace Vidal, la seguridad del paciente, la alianza que tiene con Integrando Salud y algunas experiencias de qué se trata, de cómo se implementa Vidal de Mecum y cuál es su relación con Integrando Salud. Y sin más preámbulo, los voy a dejar con nuestro primer orador de la jornada, con el doctor Sergio Montenegro, que es médico de familia, especialista en informática médica y también cofundador y CEO de Integrando Salud. Muy bien, Sergio, te dejo el micrófono. Bueno, muchas gracias, Carla, por la presentación. Yo voy a hacer una introducción en el tema y hablar sobre la definición de la telemedicina, sobre las diferentes modalidades de prestación de este servicio, cuáles son sus beneficios principales, y vamos a detenernos mucho en uno de los aspectos más importantes de este webinar, que es ver las claves para rentabilizar esta prestación y dónde podemos aplicar la telemedicina en diferentes tipos de escenarios. Probablemente muchos de los que están asistiendo a este webinar se sienten identificados con algunas de estas situaciones que vemos acá, ¿sí? Que alguien te pida una receta, que te pida un certificado, mirar los resultados de un estudio, ver la foto de una lesión, que te hagan una pregunta sobre
un signo o un síntoma, o opinar sobre un caso. A todos estos nosotros llamamos actos médicos. Es decir, en definitiva son diferentes tipos de consultas médicas, y probablemente muchos de ustedes hoy ya se sienten familiarizados con este tipo de situaciones, y resulta que muchas de estas consultas hoy se están haciendo en forma remota y en forma informal. Entonces, eh, me gustaría decirles que ustedes, por ahí no lo saben, pero ya están realizando teleconsultas. Es decir, si están dando opiniones a través de WhatsApp, mensajes, email y demás, están haciendo teleconsultas, ¿sí? Porque, justamente, como dice la OMS, la telemedicina es la prestación de servicios médicos a distancia, utilizando las tecnologías de la información y telecomunicaciones para hacer diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades, y también para aplicarlo en procesos de educación médica continua para promover la salud de las personas y sus comunidades. Entonces, prestar servicios médicos a distancia utilizando las tecnologías de la información y las comunicaciones, eso es hacer telemedicina. Entonces, hoy probablemente muchos de ustedes ya estén realizando teleconsultas, porque justamente están cumpliendo con todos estos criterios. Y hay diferentes modalidades de prestación de este tipo de servicios, que pueden ser, se las puede dividir en sincrónicas, ¿sí? Es decir, que se hacen al mismo tiempo y en el momento, solo compartiendo audio, como son las teleconsultas telefónicas, o compartiendo audio y video, como son las videoconsultas, donde se usa a través de videoconferencias. Y a su vez, estas teleconsultas sincrónicas pueden ser entre un médico y un paciente, o entre un médico y otro médico, ¿sí? Entre un médico y un paciente es la famosa videoconsulta, ¿sí? Donde se encuentran un médico y un paciente para hacer orientación, triage de casos, o sea, evaluación de casos, hacer atención primaria, seguimiento, devolución de resultados. Y en el caso de teleconsultas sincrónicas médico-médico, son las consultas de segunda opinión, o los ateneos interhospitalarios, ¿sí? Eso también son consultas de educación médica. Después tenemos las consultas diferidas, es decir, que se hacen en forma asincrónica, y nos referimos justamente a las consultas, por ejemplo, por email, o las de telediagnóstico, ¿sí? Estas por ahí son muy comunes, y se ven muy frecuentemente, ya que ustedes seguramente conocen un montón de centros donde el estudio se hace en un lugar, una radiografía, una tomografía, una resonancia, y el informe se hace en otro lugar. Bueno, esto es una consulta de telediagnóstico. Se está haciendo diagnóstico a la distancia, ¿sí? A través de este método. Después se utiliza en otros tipos de escenarios, por ejemplo en las terapias intensivas, haciendo telemonitoreo, hoy también en pacientes de enfermedades crónicas. También se hace rehabilitación a través de esta vía, y se llama telerehabilitación, y en el manejo de algunos casos agudos, como son los programas de telestroke, donde se trata de dar una atención en el menor tiempo posible a pacientes que tienen ACV. Hoy, la verdad que la telemedicina se ha expandido muchísimo luego de la pandemia, y cada vez se encuentran más lugares en donde aplicar. En cuanto a los beneficios de la telemedicina, podemos basarnos en que uno, en general, mide un sistema de salud en términos de su accesibilidad, es decir, qué tan fácil es acceder a ese sistema, en cuanto a su calidad, que tiene que ver con cómo se brinda el servicio, y en cuanto a los costos, ¿sí? Que tiene que ver en cómo se manejan los recursos en ese sistema. Y en cuanto a los beneficios de la telemedicina en términos de accesibilidad
calidad y costos, los beneficios es que permite ordenar los procesos, ¿sí? Y esto tiene que ver con la calidad, permite hacer triage inicial de determinados casos, se usó mucho de esto en la pandemia, o a veces se permite planificar consultas. Muchas veces, muchos profesionales hoy, y esto viene bien quizás para muchos de ustedes, pueden implementar este tipo de procesos para tener una primera consulta virtual donde el paciente les mande todos los estudios que tienen, ustedes hagan el examen, el cuestionario de ese paciente, le puedan pedir los estudios y hagan una segunda consulta presencial donde el paciente ya viene con todos los estudios realizados. Entonces, le están ahorrando tiempo y costos al paciente de tener que venir a que le vean una vez, pedirle los estudios y recién en la segunda consulta poder hacer un diagnóstico. Entonces, permite ordenar ese tipo de procesos. Después, mejora la accesibilidad, ya que a través de este tipo de prestaciones uno puede llegar a más personas. Disminuye los costos porque evita los gastos de traslado de los pacientes y en épocas de pandemia se ahorró un montón en elementos de protección personal porque se podía examinar a los pacientes a distancia sin exposición al virus. También se logra más agilidad, disminuyendo los tiempos de espera a algunos tipos de consulta, permite tener mayor cobertura en la prestación y en el caso nuestro, probablemente muchos de los que están asistiendo a este webinar sean médicos que trabajan en su consultorio y esto les permite atender más allá de las paredes de su institución y extender su servicio, ¿sí?, a otras localidades, ¿sí?, a otros lugares y llegar a más pacientes. Todo esto permite mejorar la calidad de atención. Al paciente le encanta que ustedes le puedan brindar este tipo de servicios, por ejemplo, pacientes crónicos, donde ustedes ya lo evaluaron y cada mes hay que renovarle la medicación. Ustedes pueden tener procesos donde a ese paciente se le facilite el acceso a los medicamentos sin que se movilice, gaste y demás. Y por otro lado, uno de los grandes beneficios es que permite solucionar el problema de las consultas informales. ¿Y a qué nos referimos? Muchos de estos casos, y vuelvo a la diapo inicial, muchas de estas consultas que hoy se realizan en la realidad, y lo hacen muchos de ustedes, se hacen a través de estos diferentes canales informales. Por ejemplo, WhatsApp, el teléfono común, el celular, SMS, email. ¿Y qué pasa con esto? Que toda la información que se intercambia en esa consulta, en ese acto médico, queda en estas plataformas. O sea, queda en el aire, se pierde muchas veces. Y resulta que ustedes están tomando, están haciendo recomendaciones, dando indicaciones médicas, lo cual significa que van a tener responsabilidad profesional por cada una de esas recomendaciones que están dando. Y en el caso de haber un problema, probablemente no tengan, ¿sí?, el resumen de lo que ocurrió en esa consulta, qué se le indicó, qué dijo el paciente, qué le dijeron ustedes. Por ende, está bueno prestar este tipo de servicio, pero está bueno formalizarlo, utilizar plataformas exclusivas que le permitan dejar esa información en una historia clínica, por ejemplo, y que el paciente se comunique en forma fácil, ¿sí? Es decir, formalizar los canales. Entonces, ¿cómo se soluciona este problema de las consultas informales? Bueno, la idea, el aspecto clave para poder rentabilizar esto que hoy se está haciendo en forma informal y además no se está monetizando, es tratar de lograr una tríada imprescindible, que le llamamos tríada de la rentabilidad en este aspecto de la telemedicina, que tiene que ver poder conjugar la capacitación del equipo, ¿sí?, las tecnologías, ¿sí?, y los procesos o buenas prácticas. Es decir, para poder solucionar eso, nosotros necesitamos ocuparnos de estas tres patas: la capacitación, la tecnología y
y tener procesos o buenas prácticas. ¿Para qué? Para poder convertir esta información médica que se intercambia en estos actos médicos en documentación que pueda ser facturable. Y cuando nos referimos a capacitación, ¿sí? Nos referimos a que tenemos que aprender nosotros cuando salimos de la facultad, excepto los que se están formando ahora, no nos enseñaron cómo prestar este tipo de servicios en forma online o remota. De ahí que tenemos que aprender, por ejemplo, cómo realizar una videoconsulta efectiva. Y acá le dejamos estos 6 consejitos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer o crear un entorno para hacer una videoconsulta con calidad y en forma segura. Uno es hacer un testeo previo de la plataforma, es decir, que ustedes conozcan la plataforma con la que están brindando telemedicina y no ponerse a probar la primera vez con el paciente, porque lo va a percibir muy mal y probablemente haya cosas que salgan mal. Por eso es importante que lo hagan con un familiar o con alguien de su equipo de su institución médica. Lo segundo es que elijan un lugar adecuado, es decir, que esté cerca de una PC o un router para que tengan buena señal y no se corten, en lo posible que haya un buen fondo y que ustedes estén en el centro, ¿sí? Es decir, no queda bien que ustedes estén en el medio de la cocina con su señora cocinando atrás o su hijo pasando, jugando, y ustedes estén en el medio de una consulta. O sea, tenemos que recrear un entorno adecuado. Lo mismo con la vestimenta y la apariencia, en lo posible usar ambos, guardapolvo, estar bien alineado con un aspecto profesional, usar colores claros, neutrales, todo eso hace a la calidad de la consulta, porque el paciente está esperando encontrarse con el médico de la misma forma que lo encuentra en su consultorio. Es importante manejar bien el lenguaje corporal. Es importante que, por ejemplo, yo no esté hablando con el paciente y leyendo los mensajes de mi celular, ¿no? Porque el paciente me está mirando. Por eso es importante cuando yo le hablo al paciente, vaya mirando la cámara. Las cámaras tienen 2 lucecitas en general, una verde y una roja. Entonces, eso me puede guiar a que yo constantemente alinee mi mirada con la cámara para lograr esa conexión con el paciente, lograr empatizar, ¿no es cierto? Y hacer lo más humano esta consulta virtual para que sea lo más parecido a la presencial. Entonces, lograr contacto visual. Y en cuanto a la oratoria, el uso del micrófono, también es importante aprender, ¿sí? Dar las pausas correspondientes, es decir, explicarle al paciente que la forma en la que nos vamos a comunicar es que le deje hablar primero al médico, ¿sí? Cuando él termina, que hable el paciente, el médico va a hacer lo mismo, a dejar que él hable y que se den sus espacios para que no se superpongan a veces, que con las dificultades de conexión puede pasar eso. Entonces, todo eso requiere este tipo de entrenamiento. Y acá aprovecho y les dejo un ebook con estos 6 consejitos donde ustedes pueden profundizar, ¿sí? Y que les sirva para capacitarse a ustedes e inclusive al resto de su equipo si trabajan en policonsultorios o centros más grandes. Sacan una foto al QR y pueden bajarse este ebook donde están estos consejitos en forma más detallada. Lo segundo, la segunda tríada tiene que ver con la tecnología, y esto incluye, ¿sí? Tener hardware, ¿sí? O sea, los fierros, y también el software de automatización que me permita prestar este servicio en forma segura y adecuada. En cuanto al hardware, por ejemplo, tenemos que tener el equipamiento adecuado. Una notebook ya trae incorporado cámara y micrófono, no necesito nada más para hacer una videoconsulta en general. Pero en una PC común de escritorio, en general a veces no trae cámara ni micrófono, por lo tanto, si yo pienso montar un servicio de teleconsultas, es necesario que prevea que tengo que equipar a este tipo de máquinas con, por ejemplo, cámara y micrófono. Y en cuanto al software, es importante que el software tenga todas este tipo de herramientas, es decir, herramientas administrativas que le permita al paciente gestionar su turno por diferentes canales, a través de una aplicación móvil, a través de internet, a través de un chatbot. Entonces, él lo puede hacer a la noche, un fin de semana, cuando quiere, y le da más libertad. También me tiene que permitir cobrar online, es decir, si yo voy a prestar un servicio a distancia, tengo que poder hacer
todo lo que hacía presencial lo tengo que poder hacer a distancia. Eso significa cobrar online, prescribir online, pedirle estudios online y hacerle certificados médicos online. Todo eso tengo que poder hacerlo. Y eso no lo puedo hacer a través de WhatsApp, el email o si uso otra plataforma, ¿sí? Entonces es importante que si lo van a hacer, traten de buscar una plataforma que mejore la experiencia del paciente, con una sala de espera virtual, como la que ustedes recién tenían para entrar al webinar, que estuvieron esperando un ratito en una sala hasta que lo hicimos pasar. Bueno, lo mismo tienen que tener este tipo de sistemas, ¿sí? Que permitan tener chat, video, en lo posible que tengan una aplicación móvil, que permita adjuntar archivos, y que también tenga herramientas para el médico, para que el médico pueda registrar la consulta en forma detallada, hacer recetas electrónicas, hacer los pedidos, y todo en forma online, fácil y rápido, porque recuerden que esto lo tenemos que hacer en muy poquito tiempo. Acá solamente le mostramos algunas de las herramientas que tiene, por ejemplo, Integrando Salud para hacer esto. Este es el módulo de videoconsulta dentro de la historia clínica, el cual está disponible para PC, también para los móviles, y que permite hacer recetas digitales, ¿sí? Como este de la izquierda, pedidos electrónicos, enviar recordatorio de turnos por email, por WhatsApp, y comunicarse con el paciente a través de la app móvil del médico y el paciente. Eso en cuanto a lo que es tecnología. En cuanto a la tercer pata que tiene que ver con los procesos y buenas prácticas, tiene que ver con que esto hay que planificarlo. Es decir, ese proceso que antes era todo en papel en nuestra institución, ahora tenemos que repensarlo, tenemos que escribirlo y poder, por ejemplo, definir en qué momento voy a prestar este servicio, lo voy a hacer en forma programada, a demanda, en un horario fijo, en qué horario. ¿Quién va a atender esos turnos? ¿Lo voy a hacer solo yo? ¿Lo voy a hacer con otro equipo, con otro colega? Todo ese tipo de cosas es importante que lo planifique, para que si yo tengo que cubrir, por ejemplo, un horario de la mañana, vaya organizando quién va a cubrir todos los días. Y es importante que el equipo también esté entrenado, ¿sí? Sabiendo el uso básico de la plataforma, sabiendo cómo resolver problemas técnicos comunes, como por ejemplo que a veces el paciente se conecta, no le da permiso a la cámara y por ende el médico no ve la cara del paciente, o no le da permiso al micrófono. Todo ese tipo de cosas son cosas frecuentes que los equipos tienen que estar capacitados para resolverlos fácil, porque no son problemas de fondo de la plataforma. Y por otro lado, también estar preparado a que se corte internet, no ande la plataforma en ese momento. Entonces, tener un plan de contingencia que podría ser a través de un WhatsApp. Es decir, para que si yo empecé una videoconsulta, lo pueda finalizar esa videoconsulta, aunque sea a través de un llamado telefónico por WhatsApp. En lugares más grandes, como pueden ser sanatorios, hospitales, que si el caso es grave, por ejemplo, yo detecto que no es un caso que lo voy a resolver en forma remota, que lo pueda derivar a la guardia, que lo pueda mandar a internar, y que por otro lado, como les decía, me permita dar una atención completa, brindando recetas, pedidos, interconsultas y demás. Creemos que una de las cosas más importantes que le podemos aportar a ustedes tiene que ver con la asesoría. Es decir, muchas veces, o lo que vemos nosotros llevamos más de 15 años en el mercado y más de 500 instituciones entre consultorios, policonsultorios, hospitales. Por ende, tenemos mucha experiencia en ayudar a las instituciones a poder analizar sus procesos, ayudarlos a simplificar, a digitalizar todos esos procesos que antes eran en papel y que ahora tienen que ser digitales. Nuestro equipo, ¿sí?, le puede brindar asesoramiento. Así que si ustedes quieren asesoría gratuita, nosotros justamente se lo podemos brindar y ayudar si están en un proceso de digitalizar o de implementar este tipo de estrategias o de buscar la forma, que era el objetivo del webinar, de rentabilizar un montón de cosas que probablemente las están haciendo en forma gratuita, ¿sí? Y están perdiendo dinero. ¿En dónde podemos aplicar este tipo de estrategias? Bueno,
en diferentes tipos de iniciativas. Iniciativas de teleasistencia, brindando asistencia en sitios remotos, brindando consulta de segunda opinión, dando soporte a la toma de decisiones, brindando servicio de videoconsultas. También esto se puede implementar en forma de telemonitoreo en pacientes crónicos, para adultos mayores o discapacitados, o en procesos de teleeducación médica, ¿sí? Brindando educación continua a distancia, haciendo telementoring, telecoaching, o utilizando simuladores. Acá puse una captura de algunos de los proyectos en los cuales nosotros implementamos. Les diría que hay muy pocos lugares donde hoy no se pueda aplicar la telemedicina. La verdad que bien aplicada es una práctica muy rentable y que realmente expande la potencialidad de poder prestar un servicio a un consultorio e inclusive a un policonsultorio, sanatorio, hospital. En conclusión, todos estos casos que charlamos, que en muchos, yo creo que muchos de ustedes se van a sentir identificados, la solución es, en primer lugar, digitalizar esa información que hoy se está brindando en forma informal y que queda en WhatsApp o en canales informales, ¿sí? Poder formalizarla y convertirla en información médica que después se pueda traducir en documentación facturable. Y eso a ustedes les va a proteger legalmente, ¿sí? Inclusive para potenciales problemas futuros. Y acá entonces no es solo la plataforma, o sea que todo esto se soluciona, supongamos, alquilando una plataforma o adquiriendo una plataforma, sino que necesitamos capacitación, es decir, saber cómo utilizar este tipo de herramientas, ¿sí? Y por otro lado, implementar procesos, es decir, analizar los procesos de ustedes, ver cómo son hoy y aplicar estas nuevas herramientas para poder digitalizar. Parte de esto que nosotros estamos recomendando tiene que ver con formalizar los canales. Y en esos canales es importante que el médico lo haga a través de una plataforma segura. De ahí que nosotros desde hace casi 2 años tenemos una alianza con Vidal. Vidal es un proveedor líder de bases de conocimiento farmacológica y nos permitió agregarle a nuestro sistema de historia clínica consulta online a Vademecum, chequeo de interacciones medicamentosas, droga alergia, droga enfermedad y demás. Muchas funcionalidades que justamente ahora el colega Manuel nos va a contar precisamente en este momento. Así que Manuel, dejo de compartir y te cedo la palabra para que comentes, ¿sí?, cuáles son las utilidades que aportan Vidal Vademecum a todo este tipo de plataformas de teleconsultas e historia clínica electrónica. Muchísimas gracias, Sergio, por la introducción y por nuestra presentación. Me presento, mi nombre es Manuel, estoy desde España compartiendo, por decirlo, el trabajo que desde Vidal Vademecum desde hace más de 50 años estamos realizando. No sé si ya se ve mi presentación, si lo estáis viendo en modo presentación, si me lo confirmáis, genial. Se ve perfecto. Vale. No está en pantalla completa, pero... Manuel, ponlo en presentación. Vale, ok. Pues estoy intentando los problemas del directo. Estoy intentando poner en modo presentación, pero no se me queda. Bueno, voy a tirar para adelante y así por lo menos optimizamos el... Dejadme un segundo. Bueno, pues en este momento lo vamos a ver así. No te preocupes, Manuel, que se ve bien, igualmente. Ok, mil gracias, Carla. Como bien ha comentado Sergio, bueno, Vidal Vademecum trabaja en entornos sanitarios modelando lo que es la estructura del medicamento. Esta definición, que es súper pequeña, pues voy a intentar ser bastante conciso y concreto para que podamos tener la idea de lo que realmente puede aportar Vidal Vademecum a esta alianza con Integrando Salud.
Simplemente un toque histórico. Nuestra central está en París. Tenemos casi un siglo de historia. En España tenemos más de 50 años y nuestro equipo está formado, por decirlo de esta manera, casi un 40% pertenece a equipos científicos de análisis de datos. El otro 40%, por decirlo de esta manera, es personal tecnológico, y hay una parte en la que me incluyo y se incluye mi compañera Olivia, del otro lado del charco, ubicada en Chile. Nos dedicamos a trabajar de cara al cliente, de cara a los proyectos con nuestros compañeros. ¿Quiénes somos? Pues aquí parece que estamos o viajando a París para tener reuniones o estando en congresos con nuestra compañera Fernanda de Integrando Salud, o viajando en unas Manuel, navidades. no se ha movido la... No se ha movido. ¿Y ahora? Ahora sí, ahora hemos Vale. pasado. Gracias, Olivia. Perfecto. Bueno, el asunto que decimos, ¿quiénes somos? Pues somos un equipo que en España somos esta fotografía de aquí abajo, celebrando cuestiones entre empresa. Viajamos a París, pero detrás de todas estas caras sonrientes, también trabajando con nuestra compañera Fernanda en un congreso hace bien poco aquí en Madrid. Esto es lo que realmente hacemos. Como muy bien ha dicho Carla al inicio, lo que intentamos es tener una misión, ¿no? Y es extender el tiempo de salud y de vida del paciente. En una frase, seguridad del paciente. Para eso apoyamos en la toma de decisiones del médico transversalmente, es esta frase, porque tiene muchísimas definiciones y tocamos muchísimos puntos, pero la definición de esta frase se concreta en 3 productos que trabajamos. Vidal Consult, que es una herramienta web, donde, como dice la palabra, consultamos catálogo de medicamentos, ficha de los propios y documentos de los medicamentos. Llegamos a tener un análisis de la prescripción, con lo cual tenemos, por decirlo de esta manera, 2 vías: la vía de consulta y documento del dato, y la vía también de apoyo al análisis de la prescripción, donde reportaríamos interacciones, alertas medicamento-paciente. El segundo sería Vidal Integrado, que es lo que hemos estado trabajando con nuestros compañeros de Integrando Salud, y es que nuestro dato se integra en el software que el usuario final sanitario, médico, farmacéutico, enfermero va a estar trabajando. ¿A qué nos referimos con Data Service? La tercera pata de nuestra mesa es dónde se modela el dato, dónde se estructura el dato del medicamento. Aquí voy a poner 2 diapositivas muy sencillas, pero que a golpe de vista creo que puede resumir muy mucho dónde estamos y con quién estamos trabajando, para que os hagáis una idea general, ¿no? En esta diapositiva partimos de la base que no llegamos a un usuario final, cliente, sin tener una alianza, en este caso Integrando, que la he reseñado fuera del resto de partners con los que estamos. Esto es una alianza siempre a 3 cuando vamos a trabajar con un usuario final u hospital. Tenemos más de 300 partners IT y clientes en el mundo sanitario. Pero hay una cuestión súper interesante y quiero simplemente tardar un poquito más aquí, porque he visto en el chat que hay personas asociadas a universidad. Entonces, fijaos dónde están o dónde comienza la vida de los médicos, los farmacéuticos, los enfermeros, psicólogos, que también pueden utilizar nuestro dato en la universidad. Vidal Vademecum, de un lado y del otro del charco, estamos en más de, si mal no recuerdo, 24 universidades habla hispana. Nuestro trabajo se produce en 5 idiomas. Vamos a focalizarnos ahora en habla hispana. ¿Por qué? Pues porque podemos facilitar en las universidades nuestra herramienta web como una herramienta de apoyo a las prácticas que gestionan
los futuros médicos, farmacéuticos y futuros enfermeros. Con esta visión general, la parte siguiente sería, bueno, Vidal trabaja la modelación de la estructura del dato, pero ¿qué aporta después de todo ese trabajo que después lo vamos a ver de una manera también un poquito más concisa? Vidal lo que aporta en todos los sistemas de salud, primero, trabajar con nomenclatores o codificaciones y clasificaciones internacionales. En este caso, somos interoperables para cualquiera de las clasificaciones que nombro ahí arriba, como es la CIE-10 o CIM-10, SNOMED-CT o clasificación ATC. Una cuestión muy puntual, estas dos compañeras que pongo en esta slide son pertenecientes a nuestro grupo Vidal Group, Julie James, que está al frente del Departamento de Modelación de la Estructura del Medicamento y de Terminología, y nuestra compañera Paredes. Ambas son puntos importantes dentro de lo que es el modelo de datos SNOMED-CT, porque además están certificadas dentro de SNOMED-CT. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro departamento científico, además de trabajar en la modelación de la estructura del dato y del medicamento, colaboran y son parte de entidades internacionales que trabajan en ese sentido, ¿no? La modelación de la estructura del medicamento. Y debido a ese tipo de trabajo, vamos a decirlo, nuestro fundamento de trabajo, que es nuestra API, tiene una certificación de Medical Devices en este momento. El circuito del medicamento, no voy a descubrir para todos los asistentes en qué consiste el circuito del medicamento, ni en qué consiste la Joint Commission, ni las personas que ya sea hospital o centro asistencial tienen, por decirlo de esta manera, un punto importante de trabajo dentro de todo ese circuito. Creo que con estas informaciones y con esta slide estamos referenciando a todas las personas o interlocutores, actores súper importantes en todo este circuito del medicamento. Lo importante es que ese circuito del medicamento, visto de manera individual, vuelvo un momento atrás, estamos hablando de farmacéuticos, médicos, enfermeros, ¿de acuerdo? En todo ese canal. Lo importante es que eso en Vidal se modela de esta manera, gestionando módulos de apoyo a la decisión clínica. En esos módulos de apoyo a la decisión clínica queda muy visible, y la diapositiva habla por sí sola, la parte, no digo que sea más importante, pero que puede tener mucha importancia en todo este módulo, es en la parte final la certificación de este dispositivo, que es la API de Vidal. Si vuelvo un poquito para atrás, si dentro de este círculo del medicamento hablamos de dónde se cometen los errores de prescripción, nos queda bastante claro dónde se pueden cometer y las causas y posibles consecuencias que tengan esos errores de medicación dentro de ese circuito. ¿Qué es lo que puede reseñar o qué importancia tiene este tipo de errores? Cifras. Las cifras siempre nos van a hablar de los errores de medicación, presentan una serie de porcentajes relacionadas con la mala seguridad del paciente, los daños provocados a pacientes, inseguridad clínica, inseguridad de la calidad asistencial. Hay algo muy, vamos a decir, significativo en todo esto, y es que ¿se pueden evitar los errores de medicación? Sí. ¿Cómo? Trabajando de manera conjunta entre partner, usuario final y en este caso nosotros, integrando Vidal Bademecum, proponen una solución que hace que el error de medicación sea evitable. ¿Y cómo lo proponemos? Modelando, desde la primera slide, esta frase es la más importante, creo yo, modelar la estructura de la información farmacológica, la estructura del medicamento. Mi compañera de Chile, yo en este caso estoy en España, nuestro compañero de México, lo que hacemos es
trabajar en la estructura del medicamento según en qué país estamos trabajando, porque no en todos los sitios hay iguales codificaciones, pero lo que sí hacemos es entrar dentro de las, vamos a decir, 5 puntos importantes que tiene el circuito. Sería en el orden que queráis: selección, adquisición, prescripción, transcripción, administración, control de efectos. Esto hace que Vidal esté siempre en la construcción y en la mejora de esa estructura. Esto es una diapositiva que va más asociada a lo que es España, pero para que veáis, podemos trabajar y siempre vamos a tener, en España tenemos un código por decirlo de esta manera, de un producto, pero siempre investigamos hacia dónde puede ir ese código, por ejemplo, en Chile o en México, y esa investigación la hacen compañeras como la que tenemos y os he presentado antes, Julie James y Ana Paredes. Lo más importante de todo esto diréis, bueno, pero esto es un trabajo de investigación, ¿y dónde termina? Pues fijaos, antes comentaba Sergio que dentro de todo vamos a decirlo, la estructura de la teleconsulta, lo que tenemos que intentar es también, aunque sea de manera online, apoyaros cuando prescribís, cuando vais a tomar una decisión. Nosotros, por decirlo de esta manera, vamos a definir que tenemos como 3 escalas, ¿no? Para poder llegar a dar un informe fiable, un informe importante a la toma de la decisión. Modelamos el catálogo nacional de medicamentos del país en el que estemos. Por eso Carla antes ha comentado Integrando Salud, Latinoamérica, España. Esta alianza entre Integrando y Vidal modelará el catálogo nacional de medicamentos allá donde estemos en el país que estemos. Distinguimos después, ya fuera catálogo de atención primaria o catálogo hospital. Después gestionamos cómo ese modelo del medicamento, ese modelo de datos, se integra dentro de la propia aplicación. Conectamos con el expediente clínico del paciente. Gestionamos datos de perfil fisiopatológico, la propia prescripción, y además intentamos gestionar la conciliación farmacéutica, que aquí esa definición es tratamiento previo con tratamiento actual. Damos información de qué prescripción viene de atrás y está activa de X paciente y qué prescripción le estamos en este momento aportando a este mismo paciente. Eso pasa por nuestra rueda que denominamos API Vidal y gestionamos una información. Esa información es doble. Hacia un lado, el integrador, en este caso Integrando Salud, le reportamos un informe en XML, y hacia el médico le gestionamos una página visible donde le damos el informe de interacciones, redundancias, contraindicaciones, alertas, medicamento paciente en un formato amigable que se llama HTML. Aquí es súper importante siempre consensuar en estas 2 patas de esta mesa entre partner, Integrando Salud y Vidal, cuáles son los datos requeridos del paciente, y después qué son y cuáles son los datos requeridos del medicamento. No es tan fácil el gestionar estas 2 slides, y cuantos más datos podamos requerir y tener entre partner, Integrando Salud y nosotros entre estas 2 slides, las alertas serían siempre mucho más completas. Y aquí hay una cosa súper interesante, que es la seguridad del paciente. En el fondo es un trabajo conjunto para modelar el dato entre el partner y, en este caso, Vidal, entre Vidal e integrando Salud. ¿Por qué? Porque genera seguridad en todo este flujo que acabo de definir. Si vuelvo un poquito para atrás, permitírmelo por favor, aquí abajo os he dicho informe hacia nuestro partner, Integrando Salud, en un formato que él después va a pintar en el sistema, y un informe hasta para el propio médico en este caso. Si os recordáis, al principio os estaba hablando de certificación de nuestra API. Aquí están los 2 modelos que saldrían de esa slide anterior.
estructura profunda de integración, que es el XML que tiene que gestionar nuestro partner y esto se pinta en el sistema, y después el informe que visualiza el usuario final y este tipo de informe tiene este tipo de certificación. A partir de aquí, además, algo súper interesante es, imaginaos que en una acción de consulta que tenéis vosotros de manera online, solo queréis informar o tener relevancia sobre las interacciones. Esta certificación y esta API puede modelar también un informe solo dirigido hacia las propias interacciones medicamentosas, reseñando tanto la parte de interacciones, que sería esta slide, como la parte de redundancias entre principios activos. Además, podemos incluso seccionar las interacciones por nivel de criticidad. Al ser un HTML, esto lo podemos clicar simplemente con el ratón del ordenador. Todo este proceso, acordaos que nuestro partner integrando lo recibe en un formato, vamos a decirlo, para poder integrar en el sistema y que este tipo de formato lo va a recibir el usuario final, que para nosotros es el médico. Más cosas todavía. Hay una serie de beneficios sobre las alertas de seguridad de la API Vidal. Trabajaríamos incluso con alertas de posología, sustitución de medicamento porque hay muchísimas interacciones medicamentosas y damos por decirlo de esta manera, pie a poder buscar equivalentes terapéuticos ante una alta interacción y sobre todo la modelación del dato. Y disculpar que sea tan pesado con esto, en este caso he incluido un pequeño desglose de lo que sería la parte de SNOMED. Para nosotros es súper importante este tipo de trabajo que se postula, por decirlo de esta manera, desde nuestro equipo científico, y es trabajar con clasificaciones siempre internacionales e estandarizadas. Como aquí tal vez valen más esta imagen que mis 1000 palabras en este momento, voy a reseñaros 3 cuestiones importantes de experiencias que ha tenido Vidal vamos a decir, sobre todo muy cercanas, último año y medio. Y disculpadme, por favor, porque voy a poner 3 experiencias más de este lado del Atlántico. Por favor, disculpadme mi atrevimiento, pero creo que son interesantes. Una es un proyecto país, que es el de Andorra, donde provenían de una serie de múltiples fuentes que no se hablaban entre sí, eran formatos completamente diferentes y además la información no era accesible. Disculpar esta diapositiva, pero para mí no es surrealista, es realmente todo el trabajo que hemos hecho desde equipo de sistemas y equipo científico, y lo que hemos hecho ha sido aunar diferentes catálogos de 2 países diferentes, como es el de España y Francia, juntarlos en un solo web service gestionado por nuestra empresa para modelar el dato y terminar construyendo una API para el propio país. Este es nuestro trabajo que hemos hecho en España, en Portugal, en Francia, en Argentina, en Chile, pero esto es súper reciente porque además hace que tengamos que gestionar agencias locales, como es la francesa y la española, unirla en una sola API, que es la API andorrana, para dar nivel de seguridad en la toma de decisiones de la receta electrónica, atención primaria y hospitalaria de todo el país de Andorra. Los interlocutores aquí, pues sigue habiendo un partner, que en este caso es Dedalus, de todo el mundo conocido, pero llegamos a 3 segmentos del propio país, como es el propio gobierno de Andorra, la caja andorrana, que sería como la seguridad social del país, y la red de atención primaria del propio país. Aquí lo que veis es, si recordáis una slide anterior, que es el motivo sobre todo, es alianza entre partners, integrando salud y Vidal, para poder dar todos estos servicios. En este proceso, aquí lo que os presento son 3 diferentes proyectos con 3 diferentes partners para poder, por decirlo de esta manera, ofrecer y dar
el beneficio de soporte a la toma de decisión con una estructura de dato y de estructura del medicamento trabajado. Estos 3 proyectos no son una utopía, están en funcionamiento ya en España. Y una cosa que me parece interesante de tener en cuenta es, hemos estado hablando de el medicamento, la estructura, las alertas, pero algo interesante también en todo el mundo sanitario al cual estamos ligados de una u otra manera, son las aseguradoras. Podemos trabajar la importancia del dato administrativo del medicamento, por decirlo de esta manera, precios, indicaciones financiadas o no financiadas, codificaciones varias en diferentes países. Sí, y eso es una cuestión que más allá de la toma de decisión clínica y lo que podemos aportar con alianzas como la que tenemos entre Integrando y Vidal, las aseguradoras tienen otra serie de dolores o necesidades que están muy orientadas al dato administrativo. Y en esto, este tipo de alianzas también pueden dar ese granito de arena para poder apoyarlos, ¿no? Y por mi parte, yo he terminado y sería el final de mi charla. Muchas Muchas gracias. gracias. Nada, Muchas gracias, Manuel. voy a dejar de compartir, ya está todo vuestro. La verdad que muy claro como siempre, y quiero resaltar el gran trabajo que realizan, ¿sí? Cuando nos tocó integrarnos, la verdad que justamente todo lo que comentaba se hizo de una manera muy rápida, porque la API está muy bien desarrollada, y nosotros pudimos incorporar todas esas funcionalidades de una manera muy ágil. Muchos de los asistentes, ¿sí?, que están acá ahora en el webinar, muchos son estudiantes de la carrera de obstetricia de UCAMI, y nosotros estuvimos trabajando y viendo todos los errores de medicamento que ocurren en papel, ¿sí? Entonces vino bien un poco todo esto que estuvimos viendo, para que ellos vean cómo todo eso hoy se puede subsanar con sistemas que den todo ese tipo de ayudas cuando uno está prescribiendo. Bueno, como estamos sobre el tiempo, ¿sí? Solo quiero repasar algunos comentarios finales, y es que parte de la intención del webinar era poder ayudarlos, ¿sí?, a que ustedes puedan organizarse y ver la forma de rentabilizar muchas de estas prácticas que hoy la están haciendo en forma gratuita, y además corriendo el riesgo de que se realiza en forma informal. Lo cierto es que estos son grandes servicios para darle al paciente, que les facilita un montón, les ahorra un montón de tiempo, ¿sí? Para ellos es súper importante, y está bueno organizarlos bien para, uno, que los profesionales lo puedan monetizar, y otro, que los pacientes queden muy contentos, ustedes puedan expandir sus servicios, ¿sí? Y esto les permita crecer tanto a nivel profesional como a nivel institución. Muchísimas gracias a Manuel y a todo el equipo de Vidal por acompañarnos siempre, por darnos la oportunidad de trabajar en conjunto. Para nosotros, la verdad que es un gusto compartir este espacio del webinar con ustedes, y sobre todo de compartir esta experiencia de desembarcar en España y de ir explorando ese nuevo mercado. A los participantes que pudieron estar, muchas gracias, ¿sí?, por estar presentes. A todos, como regalo, por haber asistido, van a recibir un email luego del webinar, donde van a obtener todos estos obsequios. Y en primer lugar, acceso durante 3 meses a nuestra plataforma de historia clínica electrónica y videoconsulta, para que puedan justamente explorar y poder utilizarlo si quieren en sus consultorios o instituciones. Poder probar toda la potencialidad
del Vademecum de Vidal y del servicio gratuito que van a recibir en el email, y que ustedes lo pueden, se pueden crear una cuenta y consultarlo cuando ustedes quieran, además de recibir el ebooks que les estuve mostrando sobre cómo hacer una videoconsulta efectiva, además de todos los beneficios que tienen las videoconsultas. Creemos que lo más importante es ese acompañamiento, ayudarlos a ustedes a poder transitar este proceso que se llama de transformación digital, es decir, que nosotros tratemos de pasar del papel a lo digital, ¿sí?, para poder ser más eficientes, ser más productivos, ahorrar costos y, sobre todo y fundamental, mejorar la calidad de atención. Creemos que un acompañamiento o un asesoramiento es fundamental. Así que entonces dejamos abierto el canal para que nos puedan consultar cuando quieran, y van a recibir todo esto por email. Si tienen alguna pregunta y quieren ponerla en el chat, nos quedan unos minutos, lo pueden volcar por ahí. Igualmente quiero recordarles que para quienes no hayan podido asistir o si quieren compartir esta información con algún colega o enviarlo, van a poder hacerlo a través del mail que les va a llegar con el video del webinar, que va a estar después en YouTube, así que lo van a tener a disposición. Si nos quieren hacer alguna consulta, pueden hacerlo en el chat o también abrir el micrófono y consultar. Me parece que sí, fueron muy claras las explicaciones. ¿Yo puedo hacer una pregunta? Sí. Claudia. Hola, ¿cómo andas? ¿Bien? Buenos días, Claudia. Sí. Hola, buenos días, Carla. Mi pregunta es específicamente cuando yo no tenía mucho conocimiento de Vidal, y mi pregunta más que nada va en cuanto hay mucho con respecto a lo que se hace con el médico y Vidal, la relación del médico con Vidal. La pregunta es la relación de Vidal con la dispensa, y me refiero también en cuanto a fechas de vencimientos, en el momento que hay que salir a comprar medicamentos porque digamos, estás en un límite de compra, si te permite también Vidal trabajar administrativamente y bajar costos desde ese lugar. Esa es la pregunta. O sea, ¿cómo trabajar con el, por así decirlo, depósito de farmacia? Si eso está integrado a Vidal o Vidal interacciona más con el profesional médico. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Y además me parece súper interesante porque es cierto que he hablado de cara al médico. La parte administrativa es una cuestión funcional de la alianza integrador, Integrando Salud, y Vidal. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros podemos dar datos orientados a stock, costes, unidades de envase. Sí, quien gestiona realmente ese stock, y si el stock le va a llegar al tercer día de la semana o al séptimo, eso es el software que gestiona realmente ese stock. Vidal proporciona un dato modelado, incluso del propio envase. Me invento una cuestión súper fácil. Una caja, 28 comprimidos. Tú prescribes 3 comprimidos al día, al cuarto día te queda X. Es el software el que gestiona una alerta sobre el stock, y es el software el que te va a informar sobre ahora es cuando has dispensado tanto y tienes que gestionar esta compra. A lo que te ayuda Vidal es a modelar el envase, a decirte la capacidad de viales, comprimidos de ese envase, y haciendo una simple resta te va a decir lo que te queda hasta tal día. Pero gestionarte la compra, eso lo hace cualquier software. A eso se le llama ERP. Sí, sabía hablar, pero bueno, faltaba la parte de esto que sí gestiona Vidal, que es re interesante, porque los CRP te gestionan la compra, pero vos no sabes en qué momento estás en el límite o no. Sí. Aparte, la otra pregunta es si carga las fechas de vencimiento de tal manera de hacer un uso inteligente de la dispensa.
¿Se entiende? Disculpa, eso, fecha... perdón, Sergio. sí, por ahí para aclarar, eso también es funcionalidad del software de stock de farmacia, ¿sí? El manejar todos esos parámetros. Y lo que aporta Vidal es como esa capa de inteligencia, ¿sí? Que alimenta, por ejemplo, para decir, bueno, este genérico que nosotros tenemos se puede intercambiar por estos 4 o 5 marcas, por ejemplo. Entonces, ese tipo de cosas, además de las que nombró recién Manuel, son el tipo de información que aporta Vidal, pero mucho de eso que vos estás mencionando, manejo de fechas de vencimientos, control de stock mínimo y todo eso son propiedades del módulo específico de farmacia stock que maneje la institución, en este caso de integrante. Pero lo que le aporta a Vidal es más inteligencia para tener datos más precisos en tiempo y forma, aparte de que me parece que la unión es fabulosa. Eso, y me imagino, yo que siempre ando con los números dando vueltas, lo que podría significar esto en compras más inteligentes o aprovechar momentos. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, me imagino que se puede aprovechar muchísimo en una administración inteligente. ¿Puedo añadir, si quieres, una cosa? Claudia era tu nombre, ¿no? Me parece. Sí, sí. Sí, bien. Sobre lo que dices, hay un estudio, o bueno, por decirlo de esta manera, estamos capacitados para gestionar análisis clínico financiero y apoyar en la gestión de farmacia con dichos análisis. Te resumo estos análisis. Podemos gestionar el análisis de las prescripciones para poder modelar protocolos de acción basándonos en diagnóstico, recomendando qué medicamentos hay en el mercado por indicación e incluso por coste. Primera cuestión. ¿Qué quiere decir esto? Que ante unas ciertas patologías vuestros médicos están utilizando estos medicamentos, las prescripciones las metemos en la API y la API te dirá, mediante ese análisis clínico, estás utilizando este medicamento cuando a lo mejor este medicamento va más dirigido al diagnóstico de estos pacientes. Y además, fíjate, estos medicamentos que son parejos a los tuyos tienen un coste menor, con lo cual financieramente también podemos apoyar en ese sentido. Con esto, que tú que estás más orientada al dato de números y de finanzas, no solamente podemos apoyar entre Integrando y Vidal la labor clínica y asistencial del médico, sino también apoyar en la revisión de los costes que se generan a la hora de prescripciones, volumen grande de medicamentos en las compras y demás. No sé si te he respondido incluso algo más. Sí. Perfecto, ¿vale? impecable, impecable. Vale. Gracias. No, a ti. Bueno, creo que tenemos una pregunta en el chat y ya podemos cerrar. Igualmente, los participantes que quieran quedarse pueden hacerlo para leer las preguntas, y si no, ya podemos dar cierre. Igualmente voy a leer la pregunta. Actualmente, María pregunta, actualmente está trabajando 100% en papel. Es muy complicado empezar a usar este tipo de sistemas en el consultorio sin ninguna digitalización. Me imagino que se refiere a que no hay computadoras, por ejemplo. Hola María, creo que me están escuchando. Justamente, sí, hoy les comentaba que nosotros llevamos muchos años acompañando a un montón de consultorios, policonsultorios, y creamos justamente unos procesos bastante ágiles para poder pasar, ¿sí? Todo lo que son los procesos de prescripción manual en papel. Lo fundamental, para sintetizarte, es arrancar por la historia clínica. Ahí arranca todo, es decir, tener la información del paciente en forma digital y, por ejemplo, registrar que el paciente tiene hipertensión arterial y que toma enalapril e hidroclorotiazida todos los meses, ¿sí?
ahí lleva ese trabajo inicial de registrar eso, pero a partir de ahí, cada mes, uno con 2 clics, automáticamente le puede renovar la... Me parece que ¿están todos escuchando? ¿Están todos conectados? No, no se escucha, Carla. Se Carla, quedó se cor- el... se- Sí, Se cortó Sergio. Bueno, Se no colgó hay Sergio. problema. Bueno, ahora después igualmente las consultas que hicieron por el chat, nosotros las vamos a transcribir en el mail que les comentaba que les va a llegar. Les quiero agradecer a todos por haber participado, por haber asistido y también por haber participado en el chat activamente, así podemos saber desde dónde nos están viendo y espero que haya sido muy útil este webinar para todos. Como les comentaba Sergio, les va a estar llegando al mail estos obsequios por la asistencia y el webinar, la grabación, para que puedan revivirlo, volver a verlo y también para compartirlo. De mi parte los saludo, espero que tengan una excelente jornada, excelente fin de semana y cualquier duda estamos a disposición para responder todas sus consultas.